Saludos, estimados estudiantes. Eh, en esta presentación vamos a demostrar el proceso para programar el modelo físico de datos. Recuerden que en la unidad número 2 estuvimos elaborando los modelos de datos. Elaboramos un modelo conceptual, un modelo lógico y finalmente un modelo físico. El modelo físico de datos es el esquema que en este caso no vamos a utilizar para poderlo programar en el gestor de base de datos según nosotros lo hemos configurado. Entonces vamos a revisar en nuestra unidad 3 la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Aquí, dentro de la sección actividad de la unidad, está la tarea con el nombre programación del modelo físico de la base de datos. Vamos a ingresar, vamos a seguir este enlace y vamos a poder observar las instrucciones de la tarea. Primero, como primer punto, nos indica la actividad que debemos programar el modelo físico de datos en la consola de MySQL. Es decir, que si nosotros ya tenemos nuestro esquema físico, que ya lo hemos elaborado antes, este esquema físico lo tenemos que programar en nuestra consola de MySQL. Entonces, ese sería el paso número 1, programar el modelo físico de datos en MySQL. Para ello vamos a utilizar la consola de MySQL. Vamos a hacerlo por medio de la línea de comandos. Algunos de ustedes de pronto se pueden preguntar por qué no lo hacemos por medio de alguna aplicación de entorno gráfico. Y esto está relacionado con, digamos, está directamente relacionado con las otras asignaturas, porque base de datos está vinculado con las otras asignaturas de programación, y cuando a ustedes le vaya a, en este caso, a tocar la responsabilidad de elaborar un proyecto en las otras asignaturas o en el mismo proyecto de titulación, entonces ustedes van a tener que elaborar las interfaces, ¿no es cierto?, de los usuarios. Y dentro de esas interfaces van a tener que programar el botón nuevo, el botón buscar, el botón eliminar, ¿verdad? El botón actualizar. Y es allí donde el estudiante debe estar familiarizado con cada una de estas instrucciones de base de datos. Entonces, si no conocemos el inserinto, si no conocemos la sintaxis del inserinto, si no hemos hecho inserción o insertado datos en una tabla, por medio de este comando del inserinto, entonces nosotros, digamos, vamos a tener dificultad al momento de crear este botón. En cualquier lenguaje de programación que usted use, va a necesitar del inserinto para poder registrar los datos en la base de datos. De la misma manera, de la misma manera, necesitará del comando select para hacer una búsqueda, que es una operación básica de base de datos o de cualquier sistema de software. Para hacer una búsqueda de los datos que ya están registrados en la base de datos,
necesita del comando select. Y si no conocemos la estructura, la sintaxis del comando select, entonces de la misma manera vamos a tener dificultad para programar este botón en las interfaces. Otra operación básica que se hace en los sistemas de software es la tarea de actualizar datos o actualizar registros. Entonces, de la misma manera necesita familiarizarse con el comando update, el cual le permitirá más adelante poder programar ese botón por medio de el comando update. Pero si ahora nos enfocamos a trabajar solamente con entornos gráficos y todo lo hace la aplicación del entorno gráfico, entonces no vamos a estar familiarizados, no vamos a estar preparados para cuando nos corresponda programar ese tipo de botones en las interfaces gráficas de finales de los usuarios. Entonces, con esta introducción a la importancia de trabajar en la línea de comandos, vamos a programar nuestro modelo físico. Vamos a seguir, en este caso, estas instrucciones que nos indican aquí. Vamos a programar el modelo físico de datos en la consola de MySQL. Yo tengo mi ejemplo de modelo físico, ustedes también tienen su ejemplo, ese modelo físico que ustedes tienen es el que tienen que programar en la consola de MySQL. Muy bien, entonces empezamos. Aquí está nuestro modelo físico de datos y vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos. En este caso yo le voy a poner el nombre de ventas a la base de datos porque es un sistema de ventas que en este caso estamos creando un sistema de base de datos de ventas. Entonces vamos a, con el comando create table, create database, ventas, punto y coma al final, para indicarle al servidor que allí hemos terminado la instrucción para crear la base de datos y tenemos la base de datos ventas creada. Especificamos al motor de base de datos que vamos a trabajar con la base de datos ventas, poner el comando use y le damos enter. El motor nos ha encontrado la base de datos ventas. Ahora sí, vamos a crear las tablas. Empezaremos con las tablas fuertes. ¿Cuáles son las tablas fuertes? Las tablas fuertes son aquellas que no tienen claves foráneas, que solamente tienen claves primarias. En este caso, una de las tablas fuertes es cliente, solamente tiene PK, y productos que solamente tiene PK. Factura y ventas tienen FK y esas tablas se las programa al final. Entonces, vamos a crear la tabla clientes con create table clientes. El ID cliente es un entero de 10, not null, primary key es clave primaria, y este será auto increment. Creamos la tabla clientes, el ID cliente es un entero de 10, no es nulo, el primary key, clave primaria es un auto increment. En este vamos con el segundo campo, primer nombre, tenemos una coma, ¿no? Para indicarle al motor que vamos a crear otro campo. Primer nombre es el campo que sigue, este será un text de 50, coma, siguiente campo es segundo nombre, vemos aquí, segundo nombre, este será un text de 50,
El siguiente campo es apellido materno. Este también será un text. Apellido, primero apellido paterno. Este será un text de 50. Seguimos con apellido materno. Este será un text de 50. La cédula, que es un text de 10. El género, que es un text de 25. Y el teléfono, que es un text de 25 también. Cerramos paréntesis, punto y coma. Listo, entonces, damos enter y se ha creado la tabla clientes. Hacemos un describe a la tabla clientes, punto y coma, damos enter y allí tenemos la estructura de la tabla clientes. ¿Sí? Vamos a seguir creando la otra tabla que es la tabla productos. Es importante aclararles en este punto que no importa si usted está trabajando con OneServer, con SAM o está trabajando en Ubuntu, en este caso el lenguaje SQL o el lenguaje estructurado de consultas es universal. La sintaxis en MySQL en cualquier versión son las mismas. No importa si usted está trabajando con diferente o con otra herramienta diferente a la que yo estoy trabajando. Usted puede trabajar con One, con Sun, con cualquier otra herramienta o en este caso la consola de Ubuntu. Los comandos son universales, son los mismos. Aclarado este punto, vamos a continuar elaborando la tabla productos. Creamos la tabla productos. El ID de producto es el primer campo, estamos aquí. Este es un entero de 10. Este es un not null. Primary key es clave primaria y vamos a ponerle que sea un auto increment. Vamos a poner que sea un auto increment. El siguiente campo es código producto. Código guión bajo producto. Código guión bajo producto. Código guión bajo producto. Este es un texto de 25. El otro campo es nombre producto. Es un text de 100. Es un text de 100. Entonces tenemos el ID producto, que es un entero de 10, non null, primary key, auto increment. El siguiente campo es código producto. Es un text de 25. Nombre de producto, que es un text 100. Luego sigue la descripción de producto, que es un text 250. Descripción producto, que es un text de 250 caracteres. Y precio de costo y precio de venta. Precio de costo
es decimal, 5,2 y precio de venta, que es decimal, 5,2. Ok, ahora aquí voy a comentar sobre el precio de costo y precio de venta. Aquí nosotros podemos ver, en MySQL no existe, digamos, el tipo de datos moneda, entonces utilizamos el tipo de datos decimal. 5,2, ¿qué significa? Que este campo va a almacenar 5 números o 5 dígitos, de los cuales, de esos 5 números, 2 van a ser decimales. Este campo va a almacenar 5 dígitos, de los cuales, de esos 5, 2 van a ser decimales y los otros que sobran, que son 3, serán enteros. Muy bien, damos Enter. Se ha creado aquí la tabla y pone describe. Ponemos describe productos. Punto y coma. Damos Enter y tenemos la estructura de la tabla productos. Muy bien, ya tenemos creadas las dos tablas fuertes, tanto clientes como productos. Ahora vamos a crear la tabla factura y luego la tabla ventas. Tenemos que ir revisando, tenemos que entender por qué primero la tabla factura y luego la tabla ventas. Entre la tabla factura y la tabla ventas tenemos que ver la relación. O sea, la relación sale de factura a ventas, no sale de ventas a factura, ¿no? O sea, es de uno a varios. Este, estas patitas de gallo que están aquí indica que en este caso la relación es de uno a varios, ¿no? De aquí parte, es decir, este es uno, porque de aquí parte, de este campo y de factura, ¿ok? Y acá donde termina, donde conecta en el otro campo, esas patitas de gallo indica que viene a ser la tabla, o en este caso el campo, ¿no? Donde se conecta para la tabla varios. Entonces siempre se va a hacer primero la tabla principal. Esta es una tabla débil, la tabla factura, pero la tabla ventas es todavía una tabla más débil, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tabla ventas, si ustedes se dan cuenta, tiene dos claves foráneas. Aquí, digamos, hay que colocar la otra clave foránea, que es I de producto. Esta tabla factura tiene una clave foránea y la acá tiene dos. Entonces, las tablas más débiles son las que tienen más claves foráneas y esas tablas se las programa al final, ¿no? Ese sería, digamos, el orden. Entonces, factura es el orden, porque aparte de la relación que estamos analizando, que es una relación de uno a varios, en este caso, entre factura y ventas, la tabla factura es principal y la tabla ventas es secundaria, ¿no? Y entonces se programa la principal primero, la tabla principal. Otro análisis que podemos hacer también es que, pues, esta tabla factura tiene un FK y la tabla ventas tiene dos FK. Entonces significa que la tabla ventas es más débil que la tabla factura, ¿cierto? Y esas tablas con mayor número de claves foráneas se programan al final. Listo, entonces, aclarado este punto, vamos a crear la tabla factura. Create table factura. Y de factura es un entero de 10. Este es un non-null. Primary key, auto, increment. Creamos la tabla factura,
I de factura es un entero de 10. Not null, primary key, auto increment. Correcto. Vamos con la fecha, que es day, ¿no es cierto? Ese es el tipo de datos, day. Y la otra es el ID cliente F, el ID cliente F. ¿Ok? El otro campo es ID cliente F, es un entero de 10. ¿Ok? Creamos el índice para el ID cliente F, el ID cliente F, index de ID cliente F, ¿correcto? Y luego creamos el foreign key. Foreign key de el foreign key, a ver, esto no está relacionado, la clave foránea, en este caso es ID cliente F. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cuál es el campo foráneo, porque si no le ponemos la F, nos vamos a confundir con el campo ID cliente de la tabla clientes, ¿no? Al final, no, vamos a poner foreign key, ponemos ID cliente, pero al final no sabemos a cuál estamos especificando nosotros, no tenemos esa aclaración o ese entendimiento. No entendemos cuál de los dos campos es. Entonces, por eso le ponemos además una letra adicional F para indicar que es un campo clave foráneo, pero a su vez, también cuando nos toca crear la clave foránea, entonces lo identificamos, porque sabemos que no es el de la tabla clientes, sino el de la tabla factura, que estamos en este caso haciendo referencia. Entonces, foreign key, y de cliente F, y referen, aquí digitamos la tabla principal, que es cliente, está relacionado, y digamos que ponemos el campo ID cliente. Listo, entonces, ahí tenemos. Listo, entonces, ahí tenemos la tabla factura, son tres campos, el campo ID factura, que son un entero de 10, non null, primary key, auto increment, fecha, que es day, el ID cliente F, que es un entero de 10, que es un entero de 10, y luego creamos a ese campo eh, el índice, luego hacemos la foreign key, creamos la clave foránea, y hacemos referencia. Al final, siempre es bueno revisar antes de dar enter, porque puede haber un error, se nos puede pasar alguna letrita, porque estamos trabajando en línea de comando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cada uno de las instrucciones que insertamos. Damos Enter, se nos ha creado la tabla, hacemos un describe a la tabla factura, damos Enter, y ahí está. Los tres campos, y del cliente F, la tabla, el campo, eh, digamos, de clave foránea. Muy bien, vamos a crear la última tabla, que es la tabla ventas. Create table, ventas, y de ventas es el primer campo. Este es un entero de 10. Not null, primary key, auto increment. ¿Ok? Y de ventas, 0 de 10, no null, primary key, auto increment. Ese es el campo y de ventas. Listo, entonces. Este es un entero de 10, el tipo de datos. El ID de producto también es un entero de 10. La cantidad debe ser un entero también, que se va a registrar el número. Y el ID de factura F es un entero.
¿Listo entonces? ¿Listo entonces? Entonces creamos la tabla de ventas y de ventas, entre de 10, número primero que auto increment. Listo entonces. Vamos con el otro campo que es I de producto F. I de producto F es un entero de 10. Este es un campo clave foránea, ¿no? I de producto F es un entero de 10. Al final creamos la tabla. Al final creamos la clave foránea, perdón. Cantidad es otro entero de 10. Y de factura F. Y de factura F. Es otro entero de 10. Coma. Listo, entonces. Tenemos los campos creados, pero nos faltan las claves foráneas. Y antes de crear las claves foráneas, tenemos que crear los índices. Primero revisamos si está todo bien digitado, porque en línea de comandos tenemos que, digamos, digitar de forma correcta. Si no, nos va a dar un error de sintaxis. Creamos la tabla ventas, el primer campo es I de ventas, es un entero de 10, not null, primary key, auto increment. Correcto, el otro campo es I de producto F, I de guión bajo producto F. Y es un entero de 10. La cantidad es otro entero de 10. Y el otro es I de factura F. El otro campo I de factura F es un entero de 10. Ya, está creado, muy bien. Ahora vamos a crear los índices. El primer índice es un entero de 10. Perdón, el índice es I de producto F. Y el otro índice es I de factura F. I de factura F. Muy bien, hemos creado los dos índices para los dos campos que son clave foránea. Por cada campo clave foránea hay que crear el índice primero para que no dé problemas la relación. Index y de producto F y el index y de factura F. Correcto. Creamos la primera relación, foreign gain, ¿ok? Foreign gain. eh, El foreign key, la primera clave foránea es I de producto F, entonces ponemos I de producto F. Ahora, aquí hay que observar muy bien lo que vamos a hacer. El I de producto F, digamos que, ¿con quién está relacionado? Con la tabla productos, ¿no es cierto? Y el campo I de producto. Entonces, a eso hacemos referencia. Hacemos referencia, reference, con la tabla productos y, en este caso, el campo I de producto y de producto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra primera clave foránea. Foreign key y de producto F. Foreign key y de producto F. Hacemos referencia a la tabla productos y de productos. Luego creamos la otra clave foránea. Foreign key. Tiene que estar bien escrito foreign key. Hay estudiantes que primero ponen la N y luego la G. Primero es la G y luego la N. Foreign key. ¿Cuál es la otra clave foránea? Y de factura F. Y de factura F. Y aquí también tenemos que observar con qué vamos a hacer referencia. Este I de factura F está conectado con la tabla factura, el campo I de factura.
Entonces, reference, factura y de factura. ¿Listo? Entonces, si no hay algún error de digitación, esto va a funcionar de forma perfecta. ¿Ok? Esto va a funcionar muy bien. Pero si hay un error de sintaxis, en este caso, el motor de base de datos nos va a decir, hay un error, revise, porque a lo mejor le falta una letra, le falta un carácter o lo agregó de más. Antes de dar enter, revisamos, creamos la tabla ventas, y de ventas, int, non null, primary key, auto increment, y de producto F, entero de 10, cantidad entero de 10, y de factura F, y de factura F, entero de 10 también, y de factura F, y de factura F, entero de 10, index, y de producto F, ¿ok? Index y de factura F, foreign key y de producto F, reference, product, productos y de producto. Luego el otro clave foránea, foreign key y de factura F, y de factura F, reference, factura y de factura. Perfecto. Damos enter y ya debe estar creada, en este caso, la tabla. Vamos a hacer un describe a la tabla ventas. Damos un enter y aquí tenemos. Notemos que está la clave primaria, que es I de ventas, la clave foránea, que es I de productos, y la otra clave foránea, que es I de factura. I de factura F es clave foránea, I de producto F es clave foránea. Muy bien, entonces, hasta allí hemos creado las 4 tablas de nuestro modelo físico. Ya hemos creado nuestras 4 tablas del modelo físico. ¿Qué nos falta hacer aquí? Nos falta hacer una inserción al menos por cada, digamos, por cada tabla. Haremos una inserción y luego vamos a consultar a cada una de las tablas la inserción. Muy bien. Entonces, utilizamos el comando insert into. El nombre de la tabla es clientes. Para abreviar, podemos hacer de otra manera el insert into, porque en el video anterior les había explicado que primero pueden colocar los nombres de los campos, ¿no es cierto? Y luego los values, los valúes, ¿no es cierto? Pero si queremos simplificar esa manera de insertar, directamente vamos a poner el values y simplemente ahora vamos a seguir el orden de acuerdo a la tabla. Nosotros por eso tenemos un modelo de datos físico para saber el orden de los campos en la tabla. Entonces, primero dice que hay que ingresar en la tabla clientes el ID cliente. Como es auto increment, es null. Luego es el primer nombre. Muy bien. Voy a registrarme yo como cliente. El primer nombre, líder. Luego me dice, hay que tener en cuenta que los text, los campos tipo texto, hay que ponerlos con comillas, ¿no? Con doble comillas, también acepta o tolera comillas simples. Entonces, si no lo ponemos entre comillas, nos va a dar un error. El segundo nombre, mi segundo nombre, Euclides. El apellido paterno, Zambrano. Y el otro apellido, Zambrano. La cédula es un tipo texto. Eso hay que tomar en cuenta.
¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que la cédula, usted dice, bueno, es un número, pero lo hemos creado según nuestra base de datos como tipo texto, entonces tiene que ir entre comillas. Muy bien. Género masculino y teléfono 097-945-2729. Listo entonces. Muy bien. Entonces hacemos esta inserción de este registro en la tabla clientes con el comando inserinto. Entonces sería de esta manera, inserinto, nombre de la tabla clientes, y los valores, los datos values, utilizamos values, y luego los datos en ese orden. Damos enter, hacemos un select, select asterisco, from clientes, ¿ok? Punto y coma, y damos un enter. Y ya tenemos aquí el registro en la tabla clientes. Muy bien. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer una inserción en la tabla productos con el comando insert into. El nombre de la tabla es productos, values, abrimos paréntesis, el primer campo y de producto que es auto increment, por eso vamos a digitar null, el código de producto es text, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, el nombre del producto, como es venta de computadoras, bueno, vamos a considerar que vamos a vender un computador Dell i5. ¿Ok? Bueno, podemos digitar más, pero ahí lo vamos a dejar. En la descripción del producto le vamos a poner pantalla de 15.6 pulgadas. No nos olvidemos de poner las comillas. Coma. Cámara web. HD. Coma. Bordes angostos. Coma. HDMI. Bueno, vamos a describir, ¿no?, al producto, ¿no es cierto? Las características del producto. Entonces, ahí vamos a dejarlo, no vamos a ingresar más características, y eso es la descripción del producto. El precio de costo, vamos a suponer que está ahí 5, nosotros que vendemos computadoras, tiene un costo de, pongamos, 400 400, $450, y la vamos a vender, no, debe salir un poco más barata. 350, están las computadoras baratas, con $350, con 50 centavos. Ahí pongo un decimal para que ustedes se den cuenta lo que hemos hecho con este campo, al crearlo como decimal 5,2. Es lo que antes les decía. 3 enteros, 2 decimales. Y la vamos a vender a 425,75 centavos. Precio de venta. Listo entonces. Si no hay algún error, nuevamente digo, en la digitación va a insertarse el registro, si no tenemos que revisar el error. Ya, revisamos inserinto productos, values, null, el código, el nombre,
la descripción, que es las características del producto, la 5, descripción, es precio de costo, 350 y precio de venta. Listo, entonces damos un enter, hacemos un select, asterisco, from, a la tabla productos, punto y coma, enter, y aquí tenemos la inserción, ¿no es cierto? Aquí tenemos la inserción de en la tabla productos. Vamos a insertar en la tabla factura, es una tabla, en este caso, con solo 3 campos, va a ser un poco más rápido el proceso de inserción, inserinto, factura, values, el ID de factura es autoincrement, por eso ponemos null nuevamente, la fecha de hoy, el formato fecha no es el que conocemos día, mes, año, sino año, mes, día. Primero ponemos el año 2024, entre comillas, luego el mes, que es febrero, y luego el día, en este caso, el día 14 estoy grabando este video, y luego de la fecha sigue el ID cliente. Como ha ingresado un cliente, se entiende que es el número 1, que es líder Zambrano. Si tuviéramos más clientes, 2, 3, 4, 5, entonces asignáramos, ahí digitaríamos el ID del cliente que en este caso se le está facturando. Damos un enter, hacemos un select, damos un enter y allí está, en este caso, la inserción en la tabla factura. Y finalmente vamos a hacer un inserto en la tabla ventas. Vamos a hacer un inserto en la tabla ventas. Tenemos paréntesis. El primer campo es ID de venta, es null. El otro es ID de producto. Tenemos ingresado solo un producto, por lo tanto aquí, esta es clave foránea, ¿no es cierto? Vamos a digitar el 1, que lo relaciona a la tabla de productos. Y la cantidad, es decir, cuánto vamos a vender, vamos a suponer que vamos a vender igualmente un computador, y el ID de factura, estamos, en este caso recién hemos ingresado un registro y el ID de factura corresponde a 1, la factura número. Damos Enter y ahí select asterisco from ventas. From ventas. Damos Enter y allí está la inserción. Luego tenemos que hacer unas consultas select con inner join para, digamos, en este caso, el sistema nos dé las consultas, los informes, los resultados correspondientes, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros queremos consultar. Eso lo estaremos revisando en el siguiente curso de base de datos 2, procesos para trabajar con inner join, ¿verdad? Y de esa manera que el sistema, sistema gestor de base de datos, nos dé los resultados que nosotros, en este caso, necesitamos. Entonces hemos usado el inserinto, hemos usado el comando select para consultar a la tabla, hemos creado la tabla, hemos creado las claves foráneas y podemos usar el comando update. Vamos a hacer una actualización
para que este comando también quede aquí eh, comprendido, vamos a usar el comando update. Vamos a ponerlo como ejemplo, el comando update. Y vamos en el nombre del producto, podemos hacer puede ser el código de producto o el nombre del producto que lo necesitemos actualizar, o puede ser el precio de costo, etcétera, ¿no? Cuando hay una actualización, se entiende que es porque hemos ingresado un registro con errores, pero para no eliminar toda la fila, solamente vamos a actualizar la celda correspondiente. Podemos actualizar toda la fila como solamente una celda. A ver, en este caso, vamos a actualizar en la tabla, digamos, productos. Vamos a actualizar el código de producto. Consideremos que no es 1, 2, 3, 4, 5, sino el código de producto es 6, 7, 8, 9, por poner un caso, ¿no? Ok, entonces update, el nombre de la tabla, que en este caso es productos. Update, productos, ponemos set, en este caso es el comando que nos va a permitir actualizar los campos. El campo que voy a actualizar es código-producto. Muy bien, ponemos el signo igual y el código de producto vamos a insertarlo, el nuevo código, el que vamos a actualizar, ¿cuál es? En este caso, el código de producto es 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Es lo que hemos indicado. ¿Ok? Entonces, luego de aquello, podemos decirle al servidor que por medio del comando web, que nos vamos a especificar cuál es la fila que vamos a actualizar, porque ahorita solamente tengo registrado una fila, ¿no es cierto? Pero pueden haber 100 o pueden haber 2000 filas. Entonces, si no especifico el where, significa que toda esa columna de código de producto se va a actualizar con el nuevo código. Pero no quiero todas esas columnas, no quiero, ¿no? O sea, todas esas celdas no quiero. Solamente queremos la que corresponde a la fila número 1. Entonces, decimos que el ID de producto, donde el I de producto sea igual a 1. Es decir, aquí hay que especificar qué fila es la que queremos actualizar. Si hay 5 filas y queremos actualizar la fila 5, entonces el I de producto sería 5. Damos un Enter y nos indica el motor que ya se nos ha actualizado el registro. ¿Ok? Entonces, vamos a verificarlo por el comando select asterisco from productos. Punto y coma y damos enter. Entonces ustedes pueden apreciar que el código de producto no es ya 1, 2, 3, 4, 5, sino 6, 7, 8 y 9. Muy bien, hasta allí vamos a dejar los comandos para nuevamente insertarnos en la parte de la tarea que decía que luego de programar el modelo físico de datos en la consola de MySQL, dice programar, dice. ¿No? Los criterios de evaluación, aquí no nos indica todavía insertar registros, pero nosotros hemos hecho aquí la demostración para que ustedes también vayan practicando en sus hogares. Entonces, una vez que en este caso hemos programado el modelo físico, dice documentar el paso a paso, el literal A en un archivo plano. Si usted está trabajando en Windows, debe ser en este caso el bloc de notas. Si está trabajando en Ubuntu, entonces va a abrir el editor de texto de Ubuntu. ¿Ok? En este archivo plano va a documentar. ¿Qué significa documentar? No es nada más que copiar y pegar todo lo que ha hecho.
todo lo que ha elaborado, ¿no es cierto? Lo copia y lo pega aquí. Como ustedes pueden ver, en este archivo ya está. Ya está. Y lo guarda. Guarda el archivo. ¿Ok? Con su nombre y su apellido. Esa es la instrucción. Entonces, en este caso, con mi nombre y mi apellido, vamos a guardar este documento aquí, en guardar, en la carpeta Japón, base de datos 1, en línea, 2024, y ya está guardado.